Los manatís, o también conocidos como matas marinas, son un género de mamíferos sirénidos. Son apacibles herbívoros que pasan la mayor parte de su tiempo buscando e ingiriendo las plantas ribereñas y el lecho marino de aguas poco profundas. Viven en aguas tanto dulces como saladas, cerca de las costas en América y África. Su único depredador es el hombre, y aunque no existen registros, se presume que con poca frecuencia las orcas podrían atracarlos, puesto que, por ser grandes, lentos y gordos, parecen una presa ideal para estos depredadores. Sus características son las siguientes. La longitud del cuerpo alcanza entre 4 y 5,6 a 6 metros, y el peso oscila entre 300 y 500 kilogramos. El cuerpo es gris con intersticios rosados. Se distinguen de los dugongos por tener una cola aplanada horizontalmente en forma de espátula en vez de forma de media luna. Los manatí son herbívoros y se alimentan de 60 tipos de diferentes plantas, como hojas de mangle o algas. Para ello, usan el labio superior que está dividido. Un manatí adulto puede comer normalmente hasta un 9% de su peso, unos 50 kilogramos al día. Los manatís antilanos también comen peces de las redes. Para su reproducción, cada 2 a 5 años, la hembra da a luz una cría. Al nacer, pesa 35 kilogramos en promedio y mide de 90 a 120 centímetros de largo. La cría depende totalmente de su madre y permanece con ella por lo menos 2 años. Solamente la hembra se encarga de cuidar a la cría, dándole leche hasta que sus dientes están bien formados para poder comer alimentos duros. Son adultos a los 4 años y pueden vivir hasta los 80. Los manatíes se encuentran amenazados actualmente, ya que han sido cazados principalmente por su carne y su grasa, aunque en la actualidad sus especies están protegidas. El manatí del Caribe es una especie en peligro de extinción. La expansión humana ha reducido su hábitat natural en muchas áreas. Por ello, existe una reserva del manatí en Río Dulce, Guatemala. Es tal vez uno de los últimos santuarios de estas especies. Los manatíes llegan a ingerir sustancias tóxicas o metálicas mezcladas con los vegetales. Esto también, junto a la cacería, redujo drásticamente la población y muchos manatíes han sido heridos por motes de motor. En caso del manatí de Florida, debido a su distribución por encima de la línea del trópico de Cáncer, se congregan con frecuencia cerca de fuentes artificiales de calor, como las plantas de energía atómica. Cuando hacen esto, dejan de migrar y se vuelven dependientes de esa fuente artificial de calor. Ante el cierre o traslado de algunas fuentes de calor artificial, se necesita calentar las aguas para evitar la desaparición de estas poblaciones de manatí. El 15 de julio de 2024, el manatí fue declarado símbolo nacional de la fauna marina costarricense por el Congreso de ese país, con el fin de incentivar a su población. Esta declaratoria fue iniciativa de un grupo de estudiantes de la escuela Barrio Limoncito en la provincia de Limón. Cuando llegaron los conquistadores a América creyeron que estos animales eran sirenas. El día de hoy vamos a hablar de los manatíes, también conocidas como vacas marinas. Existiendo 3 especies diferentes, estos son los únicos mamíferos marinos herbívoros y uno de los más grandes, llegando a pesar media tonelada, por lo que no es sorpresivo que 8 horas del día se la pasen comiendo zacate del suelo marino. Y aunque sean muy imponentes, estos son incapaces de lastimar a alguien debido a su dentadura. Claro que te podrían aplastar y sofocar, pero no a propósito. Literalmente son la definición de gigantes gentiles. Recordemos que estos son mamíferos, por lo que van a necesitar tomar aire cada 3 a 5 minutos. Por eso es común encontrarlos en costas, ríos y canales. Por último, como dato curioso, los elefantes son sus parientes más cercanos y sus aletas cuentan con dedos y uñas. Y eso sería todo. Recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias. León marino o lobo marino. Tiene unas orejas externas características, ojos grandes y aletas frontales alargadas. Sus aletas traseras pueden girar hacia su cuerpo, lo que le permite caminar en tierra. En el agua, el león marino nada con poderosas brazadas de sus aletas frontales. Las aletas traseras, que son más pequeñas, le ayudan a guiarse. La piel del macho es café oscuro, casi negro cuando está mojada, y la de la hembra es a menudo café claro o castaño. No tienen otra capa bajo la piel. El macho tiene un cuello ancho
y el macho maduro tiene una frente protuberante formada por una cresta de hueso en la parte superior del cráneo. El león marino vocaliza con un ladrido parecido a un graznido que es familiar a toda la gente que ha visto actos de animales en zoológicos y parques marinos. Esta especie es muy usada en espectáculos con animales entrenados. En cuanto a su tamaño, existe un gran dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras. El león marino macho puede medir hasta 2.4 metros y alcanzar 270 kilogramos. La hembra puede medir hasta 1.8 metros y 90 kilogramos. Vaya, es una diferencia enorme. Como lo sugiere su nombre, es común encontrarlo en aguas costeras de California, pero también se encuentra cerca de la isla Galápagos y Japón. Esta especie tiene su rango a lo largo de la costa del Pacífico, desde la Columbia Británica hasta el sur de la isla de California y la costa de México. Excepto en verano, el león marino, que es una especie templada subtropical, traslapa su rango con el león marino de Steller, una especie ártica y templada que tiene su rango en el mar de Bering hasta las islas Channel. Su conducta es la siguiente. Lo podemos ver sobre rocas cercanas a la costa, playas tranquilas, bahías y a veces en boyas. Es gregario y curioso y le gusta investigar a nadadores y buzos. El león marino es un nadador experto que utiliza sus aletas frontales para propulsión y las traseras como timón. Y pueden ir hasta 16 kilómetros por hora cuando busca alimento. Las hembras están listas para reproducirse a los 3 años y los machos hasta los 5. Solo 5 machos maduros prominentes adquieren hembras. La temporada de reproducción se lleva a cabo entre mayo y julio y durante esta los machos dominantes hacen harenes de varias hembras que protegen con sus ladridos o moviéndose agresivamente hacia los machos que llegan a ser intrusos. Ocasionalmente los machos entablan combate. Después del periodo de gestación, que solamente dura 1 año, nace una sola cría. Las crías crecen rápidamente y comienzan a reunirse en grupos. Se detestan después de varios meses, pero pueden continuar amamantando hasta 1 año. El león marino se alimenta de peces, moluscos y crustáceos. Sus principales depredadores son orcas, tiburones blancos y los humanos. El estado de conservación no es considerado una especie en peligro de extinción, pero en California está incluida en la protección otorgada en aguas de los Estados Unidos por la Ley Protectora de Mamíferos Marinos. ¿A que no conocías estos 3 datos curiosos sobre los lobos marinos? 1. Los lobos marinos son buenos nadadores y pueden llegar a bucear hasta 300 metros de profundidad y permanecer debajo del agua por más de 20 minutos. 2. A diferencia de las focas, los lobos marinos tienen patas traseras que pueden rotar debajo de su cuerpo, lo que les permite caminar y correr en tierra firme. 3. A pesar de su nombre, los lobos marinos no son realmente lobos, sino que son una especie de leones marinos. La orca. Entre los animales marinos, la orca domina la mayoría de los océanos. Esto la convierte en el segundo mamífero con mayor extensión territorial del planeta, solo por detrás del ser humano. Aunque es altamente social y maternal, también es uno de los mayores depredadores. Nadie es rival digno de él. El superdepredador marino que hace huir al temible tiburón blanco. También es conocida como la orca asesina o ballena asesina. Es un tipo de cetáceo perteneciente a la familia de los delfines. Dentro de este grupo, el mamífero en cuestión es el más grande. Los machos suelen superar en tamaño a las hembras, ya que estos alcanzan hasta 10 metros de longitud, mientras que sus compañeras llegan a medir 8.5 metros. Debido a su coloración, la orca es uno de los animales marinos más fáciles de reconocer. Tienen el lomo negro, el pecho blanco y manchas blancas por encima de los ojos. Además cuenta con aletas dorsales y pectorales. La distribución de la orca hace que este organismo sea el segundo mamífero más extendido, considerando que puede ser hallado en todos los océanos. Sin embargo, en el Pacífico Norte se distinguen 3 tipos diferentes: residentes, transitorias y marítimas.
Entre ellos, hay diferencias genéticas y no se mezclan ni se cruzan. Hay que añadir que esto las hace muy importantes por su amplia distribución y esto se debe a su gran adaptabilidad. Aunque la orca es más abundante en las aguas frías de ambos hemisferios. En cuestión de la dieta, la orca es considerada como un depredador de primer nivel. Su amplitud de presas hacen que este animal sea uno de los más temidos de los océanos. SeaWorld señala que más de 140 especies componen la variada alimentación de la orca. Algunos peces óseos y tiburones son ejemplos de sus habituales capturas. Hablando de capturas, ¿sabías que las orcas viven en grupos y cazan con sus compañeras? Debido a esto llegan a desarrollar sofisticados métodos de caza. No obstante, mucho del comportamiento de este mamífero sigue siendo un misterio, ya que la mayoría de las observaciones se hace cuando éste está en la superficie, por lo que las conductas desarrolladas en aguas profundas siguen siendo un enigma. Para el apareamiento, las hembras entran en edad reproductiva a los 15 años y este tiempo se extiende hasta los 40. El periodo de gestación es uno de los más largos del mundo, pues llega a comprender 18 meses. Cuando las orcas dan a luz, lo hacen solamente con una cría, por lo general. Las orcas tienen una estructura social altamente desarrollada, con diferentes culturas y dialectos. Los grupos de orcas, conocidos como pods, tienen sus propios comportamientos, técnicas de caza y vocalizaciones únicas. Estas vocalizaciones actúan como un dialecto que es exclusivo de cada grupo y se transmite de generación en generación. Son grandes depredadores y tienen diversas estrategias de caza especializadas dependiendo de su entorno y las presas disponibles. Viven en sociedades matriarcales donde las hembras mayores, especialmente las abuelas, desempeñan un papel central en la conducción del grupo. Pueden vivir hasta 90 años, mucho más que los machos, ya que estos pueden vivir desde 50 a 60 años. No te olvides darle like al video y suscribirte para más datos curiosos. Los cachalotes. Los cachalotes son una especie de ballena, es decir, son mamíferos. Surcando las aguas del Mediterráneo, el mar de Okhotsk, el Golfo de México y el Golfo de California, el cachalote es uno de los cetáceos más grandes que existen en el planeta. En la actualidad, por lo versátil que ha demostrado ser la especie, es una de las especies de cetáceos más abundantes del mundo. No solo eso, se encuentra entre las especies de ballenas más móviles que existen. Los cachalotes machos se desplazan a las latitudes norte para alimentarse, mientras que las hembras y sus crías se mantienen entre las intermedias. De hecho, el cachalote es muy importante, ya que de él tenemos el ámbar gris, que es la materia fecal del cachalote que vale oro en la industria de los perfumes. El cachalote es un cetáceo de cabeza gigante. Y además de ser los cetáceos más largos del Mediterráneo, se distinguen de otras ballenas por tener cabezas verdaderamente inmensas. Solo el cráneo corresponde a 1/3 de todo su cuerpo. De hecho, también cuentan con los cerebros más grandes del reino animal. Generalmente, los ejemplares adultos son grises o marrones, con la mandíbula inferior de tonalidades blancas. Se tienen manchas en la panza y lo más probable es que sean cicatrices por encuentros con otros cachalotes o con sus presas. En la adultez alcanzan hasta los 20 metros de largo. La especie presenta dimorfismo sexual. ¿A qué nos referimos de eso? Que se diferencian demasiado de las hembras. Es decir, los machos son mucho más grandes y pesados que las hembras. En ambos casos pueden vivir entre 60 y 70 años. Típicamente se aparean en aguas tropicales hacia mediados de la época invernal y estival, buscando aguas más cálidas. Los cachalotes son famosos por comer calamares gigantes en las profundidades del océano, ya que buscan animales grandes para saciarse. Sin embargo, también pueden comer pulpos, rayas y algunos peces óseos demersales. De hecho, se dice que el cachalote fue la inspiración original para la novela de Moby Dick de 1851, de Herman Melville, una ballena que embistió y hundió el barco Essex y un macho adulto albino llamado Moby Dick. Es la historia que la inspiró.
La calidad monstruosa con la que Melville describió a la ballena en su novela no es casualidad. En promedio, un cachalote adulto come 900 kilos de carne, y generalmente sus presas bucean entre los 300 y 1200 metros de profundidad. Sin embargo, la especie tiene la capacidad de sumergirse hasta 2 kilómetros por debajo de la superficie para cazar. Aunque la familia de los cachalotes reúnen hasta 20 ejemplares, los machos prefieren llevar una vida de soledad. Las hembras viven con sus crías y otras compañeras. Sin embargo, de los 4 años aproximadamente, los machos se alejan de sus familias y viven por su cuenta, y solamente regresan para reproducirse. Aunque, cuando perciben una amenaza, defienden a los miembros más vulnerables del grupo en formación de margarita. Esto quiere decir que los ejemplares más débiles se quedan en el centro, mientras que los fuertes se colocan alrededor en forma de pétalos, por lo que la especie no se caracteriza por ser particularmente sociable. Cachalote. Un animal bastante conocido en la cultura popular es el cachalote, ya que estos son la principal inspiración para la emblemática novela Moby Dick, siendo el animal con dientes más grande que existe en el mundo. Suelen tener crías entre cada 3 y 6 años, y su cuidado suele ser de 10 años, ya que son animales muy longevos y perfectamente pueden llegar a los 70 años de vida. Cachalote versus orca. Los cachalotes ante esta amenaza crean especies de grupos grandes o clanes integrados por hembras, con la finalidad de protegerse entre ellas y sobre todo a las crías, mientras algunas amamantan, ya que los machos son más solitarios y tienden a dejar o abandonar a sus parejas para formar otros grupos de solteros, o simplemente estar solos. Según estudios, estas ballenas asesinas tienen un rango de éxito bastante alto y, por lo general, consiguen realizar un ataque efectivo, pero los cachalotes dan pelea y se defienden de manera agresiva. Con estas formaciones las hembras hacen frente a ellas como una especie de defensa colectiva. Otros tipos de ballena que son también objetivos de las asesinas, entre ellas la azul o la jorobada, también atacan o responden agresivamente, pero es muy común que opten por huir nadando rápidamente o escondiéndose bajo embarcaciones o arrecifes. Los cachalotes machos son una especie muy